Hola, yo soy la doctora Vivian Hernández Trujillo y estoy aquí representando al Consejo Asesor Médico de la Fundación de Inmunodeficiencia, The Immune Deficiency Foundation. En este video tiene respuestas a varias preguntas comunes que los pacientes que viven con inmunodeficiencia primaria podrían tener sobre la pandemia de COVID-19. Voy a responder 4 preguntas específicamente, pero comenzaré con una pequeña actualización. El video de la semana pasada fue exacto a partir de ese momento, pero hay más datos que están saliendo ahora y quiero comenzar por actualizarlo. En primer lugar, una palabra sobre la nomenclatura. Las personas han estado usando COVID-19 indistintamente con la enfermedad y el virus. Este es un punto pequeño, pero para que quede claro, cuando las personas están hablando en las noticias, COVID-19 refleja la enfermedad y el SARS-CoV-2 en realidad es el nombre del virus. Los datos recientes que han salido indican que, por lo general, la enfermedad tiene un periodo de incubación de 4 a 5 días. El periodo de incubación es el tiempo transcurrido desde la exposición hasta que la persona tenga síntomas. La mayoría de los pacientes en China pasaron de ser asintomáticos a estar lo suficientemente enfermos como para buscar atención médica. Los datos más recientes sugieren que el 80% de las personas tienen una enfermedad muy leve, que no es distinto del resfriado común. ¿Quién está en riesgo de contraer una enfermedad más grave que causa dificultad para respirar y tos y enviará a alguien a buscar atención médica? Los factores de riesgo que se conocen hasta ahora realmente se reflejan alrededor de la edad. Más de 60 en un grupo de riesgo y los mayores de 80 representan un segundo grupo de riesgo. Sin duda, han escuchado que hay muchos pacientes que se presentaron en China, que es de donde proviene la mayor parte de nuestra información hasta ahora, también tenían otra condición médica. Se sentirán aliviados a saber que solo 2 de los 1,000 pacientes tenían una inmunodeficiencia reconocida. También le complacerá saber que la comunidad médica que atiende a pacientes con inmunodeficiencia primaria se está movilizando para tratar de aprender más sobre qué tipos de inmunodeficiencias están en riesgo, si de hecho existe algún riesgo adicional relacionado con tener una inmunodeficiencia primaria. Volvamos al virus por un momento, por lo que un periodo de incubación de 4 o 5 días en promedio. El periodo de incubación más largo reportado hasta la fecha es de 12.5 días y es por eso que es una cuarentena de 14 días, porque todos se sienten seguros de que si alguien se enfermaría dentro de esos 14 días. Ahora, COVID-19 y la influenza tienen muchas características en común. Ambos se propagan por gotitas respiratorias. Ambos causan infección tanto en la vía aérea superior como en la vía aérea inferior, lo que significa que la gripe pulmonar tiene una tasa mucho más alta de síntomas gastrointestinales, por lo que se causan náuseas, vómitos y diarrea. Por lo tanto, en los Estados Unidos, aproximadamente 1/3 a la mitad en un año determinado de personas con influenza tendrá algún tipo de síntomas gastrointestinales. Eso es mucho más bajo en COVID-19. Solo una pequeña minoría tenía síntomas gastrointestinales. Finalmente, la mayoría de los pacientes presentan fiebre y tos. Por lo tanto, el 89% de los pacientes reportados en el brote en China tenían fiebre y tos y falta de aire, que fueron otros síntomas comunes. Ahora,
Una cosa de interés para nuestra comunidad es que la mayoría de los pacientes en China también tenían un recuento bajo de linfocitos y creo que es algo que se debe prestar más atención. Ahora, solo para proporcionar un contexto, COVID-19 en los Estados Unidos hasta el día de hoy, el 10 de marzo, ha afectado a 400 personas. Por el contrario, la influenza ya ha afectado a millones de personas este año en los Estados Unidos y probablemente ya han habido 20,000 muertes por influenza. Le daré una actualización sobre COVID-19, pero creo que es importante utilizar algunas de las lecciones para ayudarnos a protegernos de todos los virus respiratorios, porque eso nos servirá a todos en el futuro. Entonces, ¿cuáles son las 4 preguntas que voy a abordar? ¿Cuál es la prueba para COVID-19? ¿Quién lo entiende y qué significa? Voy a hablar sobre la inmunidad de por vida al COVID-19, los riesgos para los pacientes con inmunodeficiencia y si la inmunoglobulina es protectora. Tomemos la primera pregunta. ¿Cuál es la prueba que se está haciendo? ¿Por qué se racionaron las pruebas? ¿Por qué no podría hacerme una prueba en el consultorio de mi médico? Un par de cosas que debes saber sobre la prueba. La prueba está basada en PCR. La prueba PCR mide el ácido nucleico del virus, la estructura real del virus en sí. No es una prueba de anticuerpos, por lo que no hay desventaja en ser inmunodeficiente. Sería tan detectable en un paciente con inmunodeficiencia como en cualquier otra persona. Las pruebas ahora están ampliamente disponibles en los principales centros médicos. La semana pasada, las pruebas se racionaron solo para aquellos que tenían fiebre y tos. Voy a repasar las nuevas pautas de prueba que se publicaron ayer, pero sepa que la prueba es bastante sensible hasta donde podemos ver. Todavía es muy temprano y muchas de las pruebas son únicas en los Estados Unidos, por lo que las pruebas no están exactamente estandarizadas. Lo más importante para nuestros pacientes, ¿cuáles fueron los cambios en las pautas para las pruebas a partir de ayer? Así que la semana pasada, cuando le informé, la prueba se restringió a personas con fiebre y tos que tenían síntomas que parecían ser COVID-19. A medida que hay más pruebas disponibles que se han liberalizado, pero quiero advertirle, no solicitar pruebas. No es predictivo, por lo que no se recuperará si ha estado expuesto. Solo se sabe si realmente está enfermo. ¿Cuáles son las nuevas pautas? Las nuevas pautas sugieren que las pruebas se pueden aplicar a las personas con síntomas respiratorios agudos, pacientes hospitalizados, pacientes con alto riesgo que ahora están definiendo para mayores de 65 años y cualquier persona con una condición de salud crónica, y también tienen una llamada especial para los trabajadores de la salud que han estado expuestos, y no voy a hablar más sobre eso. Uno de los principales cambios en las pautas ha sido la inclusión de permitir que las personas con fiebre subjetiva se hagan pruebas bajo las nuevas pautas, lo que no fue el caso la semana pasada, y sé que será un alivio, pero quiero decir esto nuevamente. Las pruebas no nos ayudan a saber si has estado expuesto. Si tienes síntomas respiratorios agudos y siente que puede haber estado en riesgo porque está presente en su comunidad, puede discutir eso con su médico. Si las pruebas son apropiadas, pero no predecirá si contraerá la enfermedad porque tocó la mano de alguien. Solo detectará el virus en las secreciones nasales
y las secreciones de la garganta si realmente está enfermo en este momento, por lo que es algo muy importante recordar. Pregunta número 2. ¿Tendré inmunidad de por vida si contraigo el COVID-19? Entonces, esto depende de su inmunodeficiencia particular. Creemos que es cierto para la mayoría de los virus respiratorios que la inmunidad de por vida se debe a la generación de anticuerpos contra el virus. Si tiene una inmunodeficiencia en la que no puede producir anticuerpos contra el virus, entonces es probable que no tenga inmunidad completa. Eso no significa que no pueda tener cierta inmunidad a través de algunos de sus glóbulos blancos que recuerdan el virus y que se ha demostrado para la influenza. Pero a partir de ahora, no sabemos cuánta inmunidad protectora será generada por los anticuerpos o por las células T. Pregunta número 3. ¿Cuáles son los riesgos para los pacientes con inmunodeficiencia primaria? Al principio, noté que en China solo hubieron 2 pacientes informados de los 1,000 pacientes que caracterizaron que tenían una inmunodeficiencia. Así que ciertamente la inmunodeficiencia no es un riesgo importante para una enfermedad grave, pero en este momento simplemente no sabemos cuánto riesgo es y cuánto varía según los diferentes diagnósticos. Quizás las personas con problemas de anticuerpos tienen la misma gravedad de la enfermedad que todos los demás, pero quizás los pacientes con enfermedad granulomatosa crónica tienen una enfermedad más grave o podría ser al revés. Simplemente no lo sabemos, pero le complacerá saber que hay una encuesta internacional en la que estamos tratando de recopilar esta información para satisfacer sus necesidades. Pregunta 4. ¿Es inmunoglobulina protectora? Esta ha sido una pregunta muy común en las últimas semanas. Personalmente, no creo que sea probable que proporcione mucha protección. Recuerde que los anticuerpos funcionan siendo muy específicos para que el anticuerpo proteja. La gripe del año probablemente no la ayudará en la gripe del próximo año y el anticuerpo que se generó para la gripe del año pasado no funciona para la gripe de este año. Entonces, los anticuerpos son extraordinariamente específicos. Hay tipos de coronavirus leves que circulan en la población cada invierno y hay anticuerpos contra la familia de coronavirus. ¿Podrían esos proporcionar alguna protección modesta? Personalmente no lo creo, pero no se ha probado rigurosamente y no lo sabemos. Entonces, la mayoría de los inmunólogos no están administrando dosis adicionales de inmunoglobulina porque no parece que funcione y, por supuesto, existen riesgos con dosis adicionales. Espero que esta información los haya ayudado. Voy a terminar con un enlace a un sitio web que puede resultarle útil. Hemos escuchado de muchas personas y ciertamente he escuchado de muchos médicos que es tan difícil dejar de tocarse la cara y por supuesto esta es una de las principales vías de infección. Puede suceder que alguien tosa sobre usted y esa es la razón del distanciamiento social, permanecer a 6 pies o más de distancia. Pero siendo honesta, la mayoría de las veces nos contagiamos dándonos la mano, frotando los ojos, tocándonos la cara. Ha sido increíblemente difícil para todos aprender a dejar de tocar nuestras caras. Incluiré un enlace que tiene un par de consejos
y les contaré sobre un sitio web administrado por el Dr. Will Sawyer llamado Henry the Hand, que en realidad tiene un video encantador realmente para los niños, pero tiene un hermoso video diseñado para hablar con las personas sobre por qué es importante no tocarse la cara y la mejor forma de entrenarse para no tocarla. Y vende estos protectores de plástico llamados protectores faciales que están diseñados para ayudarlo a entrenarse para no tocarse la cara, por lo que le dejaré algunos enlaces que espero sean útiles para ustedes.